En el preámbulo de los 10 mandamientos, el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el cuarto mandamiento dice: porque Jehová creó los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esas son las credenciales de la autoridad de Dios, creador y salvador de la humanidad. Pero aunque Dios tiene tal autoridad, Él no se impone sobre nosotros, sino que nosotros tenemos el libre albedrío, la capacidad de decidir si nosotros queremos vivir para Dios o vivir de espaldas a Dios. Pablo también tuvo en su ministerio personas que desconocían su autoridad y que lo atacaban. En el estudio de hoy nosotros vamos a ver cómo Pablo tuvo que defender sus credenciales como apóstol de Jesús y proteger la integridad del Evangelio. Hola, estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, contento de estar de vuelta grabando Perspectiva Bíblica. Y oye, el tema de Pablo, zumba la manigueta. No entendí, pero eso debe ser algo puertorriqueño. Es un personaje que estaba dispuesto a discutir hasta con los ángeles. Oh, ok. Zumba la manigueta quiere decir la capacidad que tenía él para empujar su agenda y mostrar el mensaje que Dios le había dado por encima de todo lo demás. Pero me estoy adelantando. Ok. Es mejor orar para comenzar. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de hablar contigo y de estudiar tu palabra. Imploramos, Señor, que nos ayudes a comprender lo que tú nos enseñas a través de Pablo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, comenzamos el estudio de hoy leyendo los primeros versículos en la carta de Gálatas. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Johnny, habíamos hablado en la introducción que hay personas que le desconocen la autoridad de Pablo. Sin embargo, en esta introducción a la carta de Gálatas, Pablo habla con una gran confianza. Él no tiene ninguna crisis de identidad en cuanto a cuál es su misión. Correcto. Y hemos de entender que la principal autoridad de Pablo viene de acuerdo a lo presentado en el verso 2, porque él conocía las iglesias de Galacia. Pablo era un misionero que visitaba iglesia por iglesia. Él estaba interesado en cada una de las personas que se había entregado al Señor Jesucristo. Cuando él escribe su carta, no nos imaginemos que se refiere a una iglesia de 1000 miembros o de 500 en una ciudad que se llama Galacia. No, es toda una región y son montones de pequeños conglomerados de personas que han seguido el Evangelio, que fueron visitados por Pablo, por Bernabé, por Silas, por Juan Marcos, por Timoteo, y fueron recibiendo el Evangelio. Y la autoridad de Pablo, Rafael, viene porque toda esa gente está siguiendo el Evangelio que él les predicó. Bueno, Johnny, cuando mencionaste eso, inmediatamente empecé a imaginarme en mi mente a todas aquellas iglesias casas. Exacto. O sea que no eran esos grandes edificios. No era un lugar centralizado, no había tampoco una organización o institución que se llamaba iglesia. Pablo era la institución en realidad. Pero Johnny, de todos modos, mejor dicho, no de todos modos, sino volviendo a lo que escribe Pablo, nosotros notamos que él tiene que decir que es apóstol no por voluntad humana, no porque Ananías me nombró apóstol, no porque yo aparecí de repente y quiero un título grande y quiero llamarme apóstol, sino por la voluntad de Jesús. Y él insistió en este tema en muchas de las cartas que él escribió. Vamos a ver dos ejemplos. Primero vamos a ir a Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, Johnny, aquí vemos que en ejemplos de 2 de las 7 cartas en las cuales él dice, yo soy apóstol de Jesús, no soy un ministro independiente, y es por la voluntad de Dios. O sea, que había gente atacando su ministerio. Correcto, y al mismo tiempo habla acerca de su personalidad. Es como descubrir la cortina y mirar detrás de su pensamiento las motivaciones de su corazón. Él tenía un conflicto interno con las personas que no querían reconocer su pedigrí, no querían reconocer su autoridad y de dónde venía y procedía este mensaje que él estaba predicando. Porque en realidad, y esto es lo difícil de entender para nosotros hoy, lo que Pablo está hablando es contrario, o no digo contrario, ¿cómo lo decimos? Es paralelo, pero no igual a lo que Jesús estaba hablando. Y en muchas ocasiones no era paralelo, sino tangente a lo que Jesús hablaba. Por ejemplo, las parábolas de Jesús todas hablan acerca de las conductas agrarias, las cosas caseras, el sembrador, la mujer que busca una perla, pero Pablo no va allí. Pablo se mete a la corte y habla acerca de juicio y habla acerca de documentos de juicio y de condenación. Atletas, militares. Exacto. Él habla del imperio mientras Jesús hablaba de lo agrario. Son 2 filosofías en conflicto la una con la otra, a lo mínimo en tensión, pero en realidad estaban en conflicto. Pablo está introduciendo una contextualización para predicar el evangelio en el imperio romano. Y lo que no entendemos hoy, no nos podemos poner los lentes porque llevamos tanta distancia entre la iglesia primitiva, los apóstoles y Pablo, que nos imaginamos que todo es una sola cosa, pero no son una sola cosa. Hay una tensión muy grande entre lo que está haciendo Pablo y lo que hizo el Señor Jesús. El mensaje que predicó Jesús del evangelio y el mensaje que predica Pablo del evangelio. Y esa tensión trae como fruto el beneficio. Yo no estoy condenando a Pablo, estoy diciendo que él está haciendo una contextualización que dio un éxito rotundo. El éxito más grande de los escritos bíblicos están en lo que hizo Pablo. Bueno, pero es que Johnny, él tenía que hacer eso porque su audiencia estaba familiarizada con los juegos, con los militares. Ellos veían militares en todas partes. Correcto. No que los judíos no los veían, pero Jesús no utilizó casi nunca esas cosas militares y en cambio Pablo, él sí utilizó bastante eso. Cuando vienen los militares en las parábolas de Jesús, por ejemplo, cuando le dice si te lo lleva 1 milla, llévala con él 2, siempre es con relación al poder. Y es una manera subversiva de Jesús de hablar del explotador. Ese que te viene a explotar y que te obliga por las leyes que tiene a caminar 1 milla, tú revolucionas su explotación y caminas 2 veces. Pero Pablo no lo presenta así. Pablo lo presenta como algo bueno. Yo soy ciudadano romano, yo apelo a César. Y es esa predicación imperialista con los lentes de la cosmovisión imperialista. Pero Rafael, la importancia para mí enfatizar esto no es para quedarnos en el tiempo de Pablo. Es para traerlo al día de hoy, Rafaela, sobre esta mesa. Contextualizarlo. Exacto. Sí. Nosotros tenemos que entender que la iglesia de hoy tiene que contextualizar para los mileniarios. Ha habido un cambio radical en los lentes de cosmovisión que nos ponemos nuestra generación de baby boomers. ¿Cómo se dice baby boomer en español? No sé. Se dice baby boomer. Yo creo que sí. En nuestra generación se parece a Pablo, pero la generación de los mileniales se parece a Jesús. Una predicación agraria y relacional es la que ellos necesitan. Y hemos de ponernos los lentes y entender lo que hizo Pablo y lo que hizo la iglesia primitiva para poderlo hacer replicar nosotros, volverlo a hacer nosotros y traer a la iglesia a aquellos que estamos sacando de ella. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva donde tenemos los 4 temas que cubre Pablo en Gálatas, porque Johnny, la gente que venía después de que Pablo se iba, confundía a los miembros de iglesia, porque Pablo predicaba un evangelio y ellos venían y predicaban otro, y lanzaban algunas frases de como ese era perseguidor de la iglesia,
no se le puede creer todo lo que está diciendo, él no sabe bien el mensaje. Sembraban una duda en cuanto a su carácter. Entonces, estos son los temas que se cubren en Gálatas. Número 1, defender su apostolado. Ya nosotros hablamos un poquito acerca de eso, pero también aclarar el origen del evangelio que él predica. O sea, que Pablo, él quiere que la gente sepa que él no se ha soñado estas cosas, sino el origen que tiene. El tercer punto es combatir las doctrinas judaizantes y el cuarto, explicar el rol de la iglesia y la gracia. Fíjate, Rafael, en ese vamos a volver a ver el tercero y el cuarto. Combatir las doctrinas judaizantes y explicar el rol de la ley y la gracia. Esos dos puntos, con respecto a la iglesia adventista del séptimo día, ¿de qué lado piensas tú que nosotros caemos como iglesia adventista del séptimo día? ¿Estamos del lado de los judaizantes o estamos del lado de Pablo? Bueno, yo te voy a decir, realmente la persona que me evangelizó a mí me habló de la justificación por la fe. Sí. O sea que desde el principio yo entendí el tema, el concepto. Y yo tengo, fíjate que tenemos el mismo privilegio, porque yo también, desde que, primero, como soy un converso, tal como tú lo eres, pues no tuve ¿cómo lo digo? No tuve esa predicación del legalista para formarme desde los tiempos de la escuela sabática, cuando se enfatizaba el legalismo. Pero volviendo al punto, nosotros como iglesia adventista del séptimo día caemos del lado de los judaizantes. Y lo que quiero decir con esto es, nosotros enfatizamos la ley de Dios y no estoy excusando ni tampoco estoy condenando, estoy explicando. ¿Te das cuenta, Rafael? Sí. Son dos maneras paralelas del evangelio. La forma de Pablo y la forma de los judaizantes. ¿De qué lado tú piensas que caía el Señor Jesús? Jesús caía del lado de los judaizantes. Jesús lo dijo bien claro, yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Bueno, pero también la audiencia de Jesús era natural. Eran judíos. Exactamente, que él hablara todo en términos judíos. Entonces, ese es el punto que estoy mencionando. La clave es, ¿qué vas a hacer tú en tu iglesia, anciano de iglesia? Vas a poder ponerte los lentes de los mileniales y entender esa tensión que existe entre la forma de predicar el evangelio, la forma de contextualizarlo. Vas a entender lo que Pablo hizo y lo que hizo la iglesia primitiva para tú poderlo hacer en tu iglesia local. Estoy ansioso de salvar a nuestros jóvenes y mantenerlos en Cristo Jesús y en la iglesia. Bien, vamos a ir ahora a un pasaje en Primera de Corintios para ver cómo Pablo explicaba su ministerio. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, Johnny, aquí tenemos bien claro que Pablo no tenía ninguna duda acerca de su autoridad como apóstol y como maestro en la iglesia cristiana. Correcto. ¿Qué te dice esto en cuanto a su entender? Sería la epístola a los Gálatas es paralelo en su presentación al Sermón del Monte del Señor Jesús. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús desdobla el Antiguo Testamento y la ley y los profetas, poniéndolo en su manifiesto, en su predicación. Este es el mensaje que yo vengo a hacer. Y el manifiesto de Pablo está en el libro de Gálatas. Y estos argumentos que él da son el desdoblamiento y la contextualización para poder traer el evangelio al mundo romano. Y por eso estamos tú y yo aquí grabando esta lección. Por eso que sucedió en Gálatas. Sí, exactamente. Entonces, bueno, Pablo se sentía como que lo que él enseñaba eran mandamientos de Dios. La inspiración que él tenía, lo que él había recibido de Jesús, lo que él interpretaba de las escrituras del Antiguo Testamento para compartir con las personas, eso eran mandamientos del Señor, eso eran enseñanzas del Señor. Y aquí hay otra forma en el libro de Efesios de cómo él pone las enseñanzas de él, la de los otros apóstoles, a la par de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Johnny, lo que él está diciendo es que la labor que él hace como predicador, como apóstol, es aquella de edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. Los profetas habían puesto un fundamento. Todas esas enseñanzas, todas esas profecías, todas esas promesas de Dios que recogieron los profetas eran el fundamento de la fe, el fundamento de la vida cristiana. Él y los otros apóstoles están añadiendo enseñanzas a eso también, porque Dios, Jesús, claramente ahora que nosotros tenemos el beneficio de leer los evangelios, que ninguno de los Gálatas había leído los evangelios porque no estaban escritos, pero habían escuchado las historias, está diciendo que eso que ellos enseñan, todas esas cosas, historias de Jesús, son el fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestro servicio a Dios. Correcto, y Pablo toma todas esas esencias con su experiencia personal, su entrenamiento académico con Gamaliel, su persuasión de su personalidad, su pasión por la iglesia y por la verdad, que antes estaba la pasión por el Sanedrín y la verdad desde el punto de vista del Sanedrín. Él toma todo eso y lo convierte entonces en una teología cristológica. Y en Gálatas tenemos el manifiesto de esto. Y así lo heredó para nosotros hoy. Y lo más importante, Rafael, vuelvo y repito, como quien la grabadora sigue dándole play y play y play, sí, después de rewind, lo importante no es el mensaje, es el hecho del proceso que usó Pablo, que nosotros tenemos que aprenderlo, una contextualización. Y eso es lo que vamos a estar enfatizando. El mensaje, en realidad, ya la mayoría lo ha conocido. También hablaremos del mensaje, que es importante. Pero lo más importante es el proceso hermenéutico, que tú en tu iglesia lo tienes que repetir. La junta de tu iglesia, tu pastor. Si no eres capaz de hacer eso, fracasas ante Pablo, porque no estás contextualizando lo que él te enseñó a hacer para predicar el evangelio a todas las naciones. No es necesario ir al África para contextualizar. Hoy en día, desde que salió el teléfono, ¿cuántos años tienen los teléfonos, Rafael? Este teléfono celular. Eso desde más o menos del 90. El primero yo lo tuve en 1995, me parece que fue. No, fue antes, fue en el 1993, por ahí. Y era una cuestión que había que cargarlo en dos pedazos. Un ladrillo. Un ladrillo, sí. Eran dos ladrillos. Un ladrillo, el auricular y por donde se hablaba, y el otro ladrillo, la máquina que cargaba la batería y demás. Y eran Radio Shack que se vendían. Y de ese momento al día de hoy, lo que ha sucedido y lo que nuestros hijos han crecido con, y los hijos de nuestros hijos aún más, han revolucionado la manera de ver el mundo. Y si nosotros no entendemos que esta revolución es mucho más grande que lo que sucedió entre el tiempo de Pablo y el tiempo de Jesús y la predicación agraria de Jesús y la predicación cosmopolita imperialista del Imperio Romano de Pablo, el cambio es más grande en 25, 30 años para nosotros. Ha sucedido de una manera tan rápida. Hay que contextualizar, Rafael. Bien, vamos a avanzar a los siguientes versículos en Gálatas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Johnny, este es un tema de la gracia y la paz que para Pablo es muy importante porque lo repite en muchísimas ocasiones. Ahora, aquí es muy importante para él el tema de la gracia y la paz, sí, a los Gálatas, porque precisamente eso está muy dentro del tema de los judaizantes en contraste con el evangelio de fe. Sí. Entonces, ¿qué era ese significado de gracia y paz en aquella época? Lo que Pablo está haciendo es volviendo, y estoy repitiendo nuevamente lo mismo, pero este es un ejemplo específico de esto.
Lo que el Señor Jesús decía, que Dios es nuestro Padre, y la oración que nos enseñó a orar, Padre nuestro que está en los cielos, Pablo dice, Dios es nuestro juez, y enseña entonces la manera de cómo Jesús es el abogado. Lenguajes que el Señor Jesús mismo no usó directamente, no aludió a esto. Pablo está desdoblando el mensaje y entonces lo trae en el contexto de la paz romana. La cultura del Imperio Romano estaba relacionada con la paz romana, y la paz romana no era otra cosa sino las leyes. Es muy parecido el concepto al concepto americano del sueño americano. Está basado y fundamentado en la idea de la justicia, y esta justicia está basado y fundamentado en el juicio por los iguales, que es la contribución más importante que ha hecho Estados Unidos a la jurisprudencia del mundo entero. La idea de ser juzgado por personas de tu propio lugar. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, miren, este juicio que nosotros tenemos, Dios nos trae la paz. Él va a conquistar y ganar el argumento frente al Imperio Romano. Todo va a funcionar bien, porque en la corte romana, donde te están acusando, y pone la corte romana en el cielo, Dios va a ser el intercesor. Ok, entonces vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos que habla acerca de cómo él ve el ministerio que tenía que realizar. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Johnny, aquí está claro, lo que él recibió fue predicar la gracia de Dios a un mundo pecador. La gracia, bueno, es un tema que vamos a desarrollar, pero ahorita vamos a tratarlo únicamente como un concepto no definido. Pero entonces, la función de él era tratar con las personas que ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. Entonces, la gracia para ellos representaba, a diferencia de la predicación a los judíos, representaba poder entrar a la familia de Dios, porque antes no eran. Ellos eran extranjeros, ellos eran lo peor que había en el mundo, ellos eran rechazados. Ahora ellos son herederos, son hijos, son miembros. Cuando Jesús predicó y presentó su evangelio, le dijo a la mujer sirofenicia que a ella no le tocaba porque él vino a hablarle a los hijos de Israel, que a los perros no se le debía dar el evangelio, lo que debía que reservar para los hijos. Sin embargo, Rafael, hemos de entender y saber que había proselitismo en medio de los judíos. La manera no era como Pablo lo presenta. En el tiempo de Jesús y en la predicación de los evangelios, de los 4 evangelios, y en la vida y la cultura de los judíos de aquel tiempo, la manera de convertirse era hacer todas las leyes y todos los formatos y toda la cultura de Israel y de los judíos, y entonces tenían un proceso como de bautismo donde se unían a la familia. Pero Pablo dice, no, esa no es la metáfora. La metáfora es llegar a la corte de Dios, y en la corte de Dios, por la declaración de Jesús, tú eres hecho hijo y además eres adoptado. Y la adopción era algo que ocurría en el tiempo romano. Se podía adoptar las personas a recibir la ciudadanía. Entonces Pablo, utilizando esas metáforas de su cultura, trae el evangelio y triunfa como fuego en una sabana seca. Se esparce tremendamente por la preciosa contextualización que él hizo, que todos podían entender. Todos podían entender, así como puedo recibir la ciudadanía romana, que era lo más importante en ese tiempo, puedo recibir la ciudadanía del cielo. Que es mucho mejor. Que es mucho mejor. Sí. Bueno, vamos a ir al siguiente versículo en Gálatas. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Entonces, Johnny, lo que Pablo tenía que hacer era combatir el mensaje que habían traído estas personas judaizantes luego de que él se había retirado de esa zona.
Llegaron estos individuos, empezaron a arreglar el mensaje del evangelio que había predicado Pablo, como si estuviera incompleto, como que si no tuviera la autoridad, como que si no fuera el mensaje verdadero, a enseñarles que si ellos querían ser parte de la familia de Dios, entonces tenían que hacerse judíos. Y la forma de hacerse judíos era, comencemos con la circuncisión, y entonces venía una serie de requisitos más. Pablo quería parar eso rápidamente. Correcto. No había que hacer todo eso para ser miembros de la familia de Dios. Pero hemos de entender, Rafael, para nosotros es difícil, es muy difícil, porque nos acostumbramos a escucharlo predicar en nuestras iglesias, pero debemos de entender que Jesús en ningún sitio dijo que había que dejar de circuncidar. Jesús en ningún sitio enseñó, y no hay ninguna palabra registrada en los evangelios que dijeran que ya no había que circuncidarse. Había que hacerse judío para ser de la familia de Dios, esa era la única manera. Pablo trae una cosa nueva, dice ya no hay que circuncidarse. La única razón por la cual esto fue aceptado está registrado en el libro de Hechos. Encontramos la explicación basado en la hermenéutica petrina. En el capítulo 10 del libro de Hechos, esta hermenéutica petrina es presentada. Nos dice la palabra: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir? Hechos 10, 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Rafael, este señor Cornelio no está guardando el sábado, este señor Cornelio no está comiendo como comen los judíos, pero recibió el mismo Espíritu Santo que los judíos habían recibido. ¿Y qué dice Pablo? Esta es la hermenéutica petrina. Si ellos recibieron el Espíritu Santo, hay que bautizarlos y son de la familia. Esto es muy revolucionario lo que estoy diciendo, pero todo lo que estoy haciendo es leyendo el texto bíblico. Bueno, entonces ya tenemos que llegar a la conclusión, Johnny, y vamos a tratar de resumir en los últimos 50 segundos que nos quedan. Había un evangelio de gracia, los otros querían imponer sobre ello los ritos judíos, pero Pablo quería detener eso. Para nosotros, para ustedes que no son judíos, para ustedes que no vienen de esa tradición, no tienen que hacer eso. Él no atacó, él no impidió que los judíos se circuncidaran y que siguieran los ritos, pero no se debía de imponer a estas personas nuevas. Dos maneras de adoración, dos doctrinas, dos formas de presentar la verdad eterna. Pero el mismo evangelio. El mismo evangelio. Siempre para uno y para otro es el evangelio de gracia, el evangelio de la fe en Jesús. Porque todos llegan por diferentes rutas, llegan a el Señor Jesús. Bien, ya concluimos la lección. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.